Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Esta noche, al continuar nuestro estudio del libro de Génesis, vamos a completar Génesis capítulo 35. Vemos que Jacob, o Jacob, con su familia y el resto de quienes viajaban con ellos, están regresando a la tierra de Israel. Y el concepto en el que quiero que piensen es nuevos comienzos. Con frecuencia, un nuevo comienzo viene debido a algún cambio en tu vida, una transición, por ejemplo. Y ciertamente es lo que vemos en esta sección de la Escritura. Hay una transición que se produce por el regreso del exilio. En este caso, vimos durante la lección pasada 2 veces que la motivación para que Jacob saliera al exilio, o sea, que saliera de la tierra de Israel, es debido a una amenaza de muerte que le hizo su hermano. Pero ahora, esa relación está sanando, al menos entre estos 2 hombres, aunque hay un fundamento espiritual que se está estableciendo. Entonces, a pesar de que en este momento parece que hay una sanidad entre Esav y Jacob, Esaú y Jacob, vemos que la verdadera relación, espiritualmente, no ha sanado. ¿Qué quiero decir? Esaú no ha llegado a rendirse a los planes de Dios. Él no es un siervo obediente de Dios y, por lo tanto, proféticamente, el pueblo que descenderá de él, y me refiero al concepto de Edom, ellos estarán eternamente en contra de los propósitos, la voluntad y en lo que Dios está trabajando para lograr entre su pueblo, mediante su pueblo de pacto. Vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 35. Y en unos minutos iniciaremos donde quedamos la semana pasada, en el verso 16. Pero quiero que entiendan algo. Es muy significativo que cuando hablamos sobre la formación del pueblo de pacto de Dios, me estoy refiriendo a Benei Jacob, los hijos de Israel. Ellos llegaron a existir en el exilio, es decir, ninguno de los hijos de Israel fue gestado en la tierra de Israel, sino en el exilio. Del mismo modo, cuando hablamos sobre el pueblo, los que entrarán en la tierra, portando la Torá, con el mandato de servir a Dios y ser su pueblo escogido, y llevar a cabo la voluntad de Dios, una vez más, estas personas fueron constituidas o gestadas, ¿dónde? En Egipto, o sea, también en el exilio. Por la razón que sea, notamos que con frecuencia el pueblo de Dios y los planes de Dios empiezan a gestarse o tienen sus orígenes en el exilio. Y eso no debería sorprendernos, porque cuando pensamos en la creación, notamos que el mundo estaba en una especie de exilio espiritual. Cuando Dios creó al mundo, no lo creó tod meod, muy bueno, no estaba en un estado agradable, no reflejaba su orden, sino que, como he dicho muchas veces, cuando leemos sobre la creación, allá en Génesis capítulo 1, el mundo estaba tohu vevohu, es decir, en un caos tanto espiritual como físico. Y fue solo por medio del Espíritu de Dios que se produjo un cambio que agradó a Dios. Y creo que eso tiene un mensaje para ti y para mí. Nacemos en este mundo en pecado y, por tanto, no podemos reflejar los propósitos de Dios. No somos instrumentos que Dios pueda utilizar. Estamos dañados, corrompidos por esa condición pecaminosa. Pero Dios nos saca de allí
por medio de su mensaje del Evangelio. Y vamos a ver que algunos de esos mismos principios se nos enseñarán en este pasaje. Así que iniciemos. Génesis 35, verso 16. Leemos. Y ellos viajaron. Se refiere al grupo de personas conformado por la familia de Jacob y quienes los acompañaban, de quienes hablábamos en la lección pasada. Leemos aquí. Y ellos viajaron de Bet-El, la casa de Dios, y esto es importante porque, ¿qué elemento trae Bet-El a nuestro estudio? Adoración. Así que fundamentalmente, si vamos a experimentar cambios, si vamos a vivir una transformación, si vamos a tener un nuevo comienzo con Dios, eso inicia con adoración, con un deseo de adorar a Dios y llegar a un lugar en el cual podamos adorarle a Él. Entonces viajaron desde este lugar, Bet-El, y mientras aún estaban a cierta distancia de tierra para llegar, dice que estaban llegando a Efrata, así que todavía estaban a cierta distancia, a una medida de tierra que es como literalmente se traduce, para llegar a Efrata. Efrata, sabemos, y lo dirá el texto, no tenemos que imaginarlo ni confiar en la opinión de nadie. La Biblia nos dirá que existe una estrecha relación entre Efrata y Betlehem. Betlehem es Belén. No podemos pensar en ese término Betlehem sin pensar en el nacimiento del Mesías. Hay un origen aquí, una vez más, un origen que será fundamental para la redención de Dios. Y la redención nos da el poder para hacer esa transición. Nos pone en un lugar o en una condición en la que un nuevo comienzo, un nuevo inicio con Dios puede ser experimentado por ti y por mí. Entonces ellos llegaron a Efrata, y esa palabra, Efrata, se origina de una palabra que tiene que ver con fructificación. Entonces veamos algo. Vemos que la adoración nos conduce a la fructificación, pero algo inesperado ocurre. Miramos aquí y están cerca, y descubrimos en la segunda parte del verso 16, y Raquel estaba dando a luz, y su parto se hizo difícil. Entonces, este parto se complicó. Verso 17. Y a medida que se dificultaba el alumbramiento, la partera le dijo, no temas, porque también para ti, es un hijo varón. El término para hijo varón es importante porque representa un heredero. Representa la continuación del propósito del Padre. Ahora, hay otro mensaje dentro de este texto. Tenemos que ver las señales que podemos observar claramente en el texto. Y comenzamos con Bet-El, adoración, Efrata, fructificación, y ahora un hijo está naciendo. Y esta condición de hijo varón tiene que ver con que los planes y propósitos de Dios continuarán. Entonces la adoración es fundamental y nos brinda el potencial para ser fructíferos, y la fructificación también se halla en la continuación del plan del Padre, de la obra del Padre, del objetivo del Padre. Entonces todo esto está siendo dicho en el texto. Verso 18. Y aconteció que cuando su alma se estaba saliendo, bien, Raquel está en el proceso de morir durante este trabajo de parto. Una de las cosas que algunos eruditos afirman es que con frecuencia los nuevos comienzos involucran una muerte. Algo muere con el fin de formar este nuevo comienzo. Entonces ella está muriendo, pero de su vientre está viniendo vida. Y es muy importante lo que descubrimos que se dice en el texto sobre esto. Así que Raquel dice, y aconteció
que cuando su alma se estaba saliendo, pues estaba muriendo, llamó su nombre, el nombre de su hijo, Ben-Oni. Bien, la palabra On es Aleph Vav Nun, Nun Sofit. Es muy importante porque este término es un término rico en significado. Tiene implicaciones teológicas importantes. Y notamos que solo en hebreo estas dos cosas pueden ser ofrecidas o traídas al texto, presentadas para nuestra consideración en una palabra. Porque si buscan, como he buscado yo, en un diccionario en hebreo, este término on tiene un par de definiciones distintas. ¿Qué significa? On puede significar fuerza o poder, o puede significar tristeza o lamento. En un sentido, lo que Raquel está diciéndole a su partera, llamando a su hijo Ben-Oni, es que este es el hijo. Hijo puede significar resultado. Si decimos Ben-Mavet, que se traduce hijo de muerte, eso significa muerte. La muerte es el resultado. Entonces, ella está diciendo aquí que en este parto está naciendo su lamento, su tristeza, porque ella está muriendo. Pero también tenemos la palabra poder o fuerza, que también se relaciona con esta palabra. Así que tenemos tristeza y lamento, poder y fuerza. Estos conceptos parecen de cierto modo antagónicos entre sí. Porque si alguien está muriendo, ciertamente experimenta tristeza y dolor. Pero, ¿por qué también tenemos este concepto de fuerza y poder en la misma palabra? Y aquí está la clave. Cuando algo muere, puede levantarse, puede haber una liberación de fuerza y poder. Así que ella está muriendo, pero lo que surge de su muerte, ese hijo, jugará un papel importante entre los hijos de Israel. Mire de nuevo el texto. Leemos que ella llamó a su hijo, o llamó su nombre, Ben-Oni, pero su padre lo llamó Benjamín. Y Benjamín tiene que ver con el hijo de mi diestra. Y diestra, en este sentido, puede ser también un sinónimo para integridad. Entonces, ¿qué descubrimos? Descubrimos que hay fuerza y poder en la integridad. Ese término, integridad, relacionado con la diestra, Yamin, lo que nos brinda también es un mensaje muy importante. Y me refiero a que la integridad nos da fuerza, la integridad nos da poder. Pero también cuando vivimos en integridad, enfrentaremos dolor y sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque cuando vivimos íntegramente, y hay una conexión entre integridad y la voluntad de Dios, los atributos de Dios. Cuando vivimos de ese modo, vamos a, ¿qué? A ser rechazados por la mayoría del mundo. Descubriremos que cuando defendemos la integridad, la gente nos rechazará. Y sucederá como dice una expresión en inglés. Nuestra integridad producirá que nosotros estemos muertos de muerte para mucha gente. Ellos no querrán asociarse con gente que basa sus vidas sobre los principios y la verdad de Dios. Y existen muchos problemas hoy día, problemas sociales, sobre los que la palabra de Dios dice una cosa, pero lo políticamente correcto es justo lo contrario. Y cuando defendemos la integridad de Dios, ¿qué sucede? Bien, la gente nos rechaza, nos niegan cosas, te dirán, no te vamos a dar ese empleo, no te dejaremos participar con nosotros, y tú serás rechazado. Vemos eso en este pasaje de la Escritura. Leamos de nuevo. Dice, ella llamó su nombre Ben-Oni, pero él lo llamó Ben-Yamin. Verso 19. Y Raquel murió y fue enterrada de camino a Efrata.
Así que Raquel ha dejado de existir, ha fallecido. Pero hay una herencia que debe ser recordada. Esto es profético porque, si te fijas, proféticamente, en el libro, creo que de Jeremías, verás algo. En Jeremías encontramos que esta muerte de Raquel, este luto, bueno, ella habla proféticamente allí y lo que se nos enseña es que esto presagia un tiempo de exilio, el de la cautividad babilónica. Y también, durante esa cautividad, muchos israelíes o israelitas que vivían en Judea murieron a medida que avanzaban por esa carretera. Verán, este lugar era una encrucijada. Recuerden que dice el camino o la vía de Efrata, Derg. Así que este lugar es profético para nosotros porque representa el tiempo en el que los hijos de Israel, es decir, Judá, fueron a la cautividad de Babilonia, a ese sufrimiento. Pero ellos fueron allí con un propósito, y ese era experimentar la redención. Así que siempre, cuando Dios hace que su pueblo salga al exilio, tiene el propósito de acercarlos, humillarlos, moverlos a una posición en la que confíen en Él, que sean forzados a seguirle, forzados a mirarlo a Él con fe, pues ya no les quedaba nadie más en quien confiar. Y es esa desesperación la que conduce a una confianza correcta en Dios, para que Dios pueda levantarnos y traernos de vuelta. Entonces, vemos este mismo principio aquí, en lo que está por ocurrir. ¿Por qué lo digo? Bien, mira de nuevo el verso 19. Ella muere, Raquel muere, y es sepultada en el camino a Efrata. Y luego el texto revela algo. Es algo que mencioné antes, y es que este lugar es Betlehem. Así que vemos algo aquí. Vemos que Belén es traída a la ecuación. Y Belén, ¿en qué nos hace pensar? Bien, es la ciudad natal de David y también el lugar de nacimiento del Mesías Yeshua. Entonces, con esta muerte, estamos viendo un presagio de dos grandes individuos: el rey David y el hijo de David, el Mesías, el mismísimo Hijo de Dios, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que este nuevo comienzo, que representa un presagio aquí, en última instancia será cumplido en ese nuevo comienzo que el Mesías Yeshua tiene para ti. Ahora, ¿por qué debemos pensar en el Mesías? Fíjense lo que sucede en el verso 20. Y Jacob erigió un monumento sobre la tumba, sobre su tumba. Es el monumento que señala el lugar de sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Esto es importante debido a la palabra que se usa aquí para monumento. Presta mucha atención, pues hay un juego de palabras. El término para erigir, como dice aquí, Jacob erigió un monumento. La palabra para erigir y la palabra para monumento provienen de la misma raíz hebrea. Y la palabra aquí es matzevah. Y matzevah, bueno, muy importante, también se encuentra en Parashat Vayetzei, en el libro de Génesis capítulo 28, cuando tiempo antes Jacob partió de la tierra de Israel en dirección a Harán. ¿Y qué sabemos? Bien, allí tuvo ese sueño. Colocó rocas bajo su cabeza. Y en la mañana, cuando entendió el significado del sueño, ¿qué sueño fue ese? Bien, ese fue el sueño en el que los hijos, sus hijos, los hijos de Israel, se multiplicarían, se dispersarían hacia el norte, sur, este y oeste, por toda la tierra. Y esto es muy importante. Fue una profecía de los hijos de Israel habitando toda la tierra prometida. Y en ese lugar, él también erigió un monumento que estaba relacionado con ese sueño que tuvo, con la fuente de ese sueño. Él puso su cabeza sobre esa roca,
ungió esa roca, y eso tiene implicaciones mesiánicas. Lo mismo pasa al ver a Bethlehem o Belén ser nombrada, y también cuando encontramos esta misma palabra que se halla en Génesis 28. Entonces, él levantó, es decir, Jacob erigió un monumento sobre el lugar de sepultura, de su sepultura o sobre su tumba. Y este es el monumento de sepultura de Raquel o Rachel, incluso hasta el día de hoy. Verso 21. E Israel, noten el cambio, se le ha venido llamando Jacob hasta este momento, pero de pronto, de una manera muy sorpresiva, se le llama Israel. Israel, noten ese cambio, esa transición, esa transformación. Y esto es lo que este pasaje representa para el pueblo de Dios, para Benei Yisrael, para los hijos de Israel. Leemos, e Israel viajó y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Y esto significa la torre del rebaño. Una torre puede significar protección, o también torre puede significar fuente de revelación, ver algo. Y la palabra Eder, rebaño, puede ser una referencia a los hijos de Israel. Estamos hablando de Belén. Estamos hablando de este monumento que representa de varias maneras una idea del Mesías, que el Mesías moriría y se levantaría de nuevo. Noten que Raquel murió, pero se levantó, se erigió. Es una ilustración de la resurrección con este monumento sobre su tumba. Fíjense, Israel viajó y montó su tienda más allá de Migdal Eder. Verso 22. Y aconteció que, cuando Israel habitó en esa tierra, y aquí está, no solamente en la tierra, sino en esa tierra, la tierra de Canaán, la tierra de la herencia, la tierra de la promesa. Leemos aquí que Rubén fue y se acostó con Bilha, la concubina de su padre, e Israel lo oyó. ¿Qué sabemos de esto? Que este fue un acto pecaminoso. Y Rubén, él representa el pecado dentro de los hijos de Israel, y ese pecado le costará. Aprendimos en otro lugar de la Escritura que debido a esta acción, él perdió su derecho de primogénito. Y descubrimos que ese derecho de primogénito le fue retirado y se le otorgó a los hijos de José. ¿Quién era la madre de José? Raquel. Entonces vemos que Raquel está siendo enfatizada en este pasaje. Se saltó esa era, esa generación, la generación de Rubén, y pasó a la siguiente generación. Y he dicho muchas veces cuán importante es este concepto de la siguiente generación. La siguiente generación es una generación de reino. Eso es lo que se nos dice proféticamente. Así que todo esto está presagiando que Dios traerá a su pueblo de vuelta y nos está revelando principios de ese reino. Verso 23. Los hijos de Jacob, volviendo a un escenario no del futuro, sino del presente, y los hijos de Jacob fueron 12. El número 12 representa al pueblo de Dios. Así que los hijos de Jacob, Benei Yaakov, fueron 12. Los hijos de Lea, el primogénito de Jacob, Rubén, y Simeón, y Leví, y Judá, e Isaacar, y Zabulón. Verso 24. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, la sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. ¿Qué nos dice esto? En el exilio. Muy importante que lo notemos. Ahora, si prestamos mucha atención, sabemos algo.
uno de esos hijos, Benjamín, nació en Efrata y eso no queda en Padán Aram. Y vemos algo con eso. Vemos que cuando llegan a la tierra de Israel, lo primero que ellos experimentan es la muerte. ¿Qué demuestra eso? La muerte es sinónimo de pecado. Y lo que podemos aprender de esto es que los hijos llegaron a la tierra, pero no van a producir fidelidad. No van a llevar a cabo la voluntad de Dios, sino que lo que caracterizará esta primera venida a la tierra es el pecado, la transgresión. Y por lo tanto eso presagia, como enseña Moisés, esto presagia otra salida de la tierra, otro exilio, antes de que el reino tenga el potencial de establecerse. Avanzamos ahora al verso 27. Y Jacob, imaginen este reencuentro. Jacob llegó a Isaac, su padre, en Mamre, Kiriet Arba. Mamre es un nombre que implica una llanura. Así que las llanuras de Kiriet Arba. Y aprendimos que Kiriet Arba es otra palabra, otra forma de decirle a Hebrón. Y por esto dice que este es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Entonces ellos están de vuelta en Hebrón y este es el mensaje. Hebrón es unidad. Dios está enseñando que su pueblo solo puede ser unificado en la tierra. Por esto es que los está trayendo de vuelta allí, no en el exilio, sino solo en su tierra. Y vemos algo más. Leamos con cuidado el verso. Cuando lo vemos, dice que Abraham e Isaac habitaron allí. Bien, cuando vemos a los patriarcas, en lo que debemos pensar es en la promesa. Y la única manera para poder recibir esa promesa es cuando estamos unidos, unificados como un solo pueblo. Verso 28. Y los días de Isaac fueron 180 años. Bien, el 80 o el 18, 180, 800, 8000, todo eso significa vida. El número 18, cuando lo escribimos, se deletrea Jai, vida. Yud-Hed, el otro orden, por supuesto, para vida es Het-Yud, Jai. Y el punto es que Dios está trayéndoles de vuelta con el fin de que ellos puedan ser un pueblo que imparta vida. Ese es el mensaje, esa es la misión de Israel, demostrar, enseñar e impartir vida a otros. Pero al hacer esto, ¿qué encontramos? Una vez más la muerte. E Isaac, él expiró y falleció y fue reunido con su pueblo, viejo, Zaquén, anciano, Uzvayamim, satisfecho en días, o a una edad madura. Esa es otra forma de decirlo. Y ellos lo enterraron, ¿quiénes? Esaú y Jacob, sus hijos. Es importante porque tenemos aquí a Esaú y a Jacob trabajando juntos. Esto muestra unidad, muestra lo que Dios desea, lo que es fundamental para que este 180, para que esta vida se produzca. Pero, desafortunadamente, a pesar de que este es el deseo de Dios, dentro de este pasaje hemos visto muchas cosas que presagian que esto no es lo que pasará en el corto plazo. ¿Qué sucederá? Exilio, la cautividad en Babilonia y también el exilio romano. Ahora, es significativo que el exilio romano ocurriese después del nacimiento del Mesías. Entonces, durante el nacimiento del Mesías, en esa época del ministerio terrenal del Mesías, había gran potencial, pero proféticamente sabemos que el Mesías sería rechazado y que este rechazo los pondría en su exilio final, para que Dios, una vez más, los constituyera en un pueblo aún mayor. Y aquí hay un mensaje importante. Cada vez que los hijos de Israel salían al exilio, regresaban siendo una nación más fuerte, más numerosa, con más habitantes y mayor potencial. Y vemos muchos indicadores de que Israel
ha alcanzado una gran estatura luego de salir a este exilio, a este último exilio. Y noten que este último exilio, ha sucedido por casi 2000 años. Mientras más largo el exilio, mayor será el resultado de su redención. Y esta vez, el final del exilio producirá la venida del reino en su plenitud. Así que muchos principios importantes los que vemos en el capítulo 35. Voy a terminar en este punto y tendremos una corta lección la semana que viene cuando lidiemos con la herencia, la genealogía de Esaú. Pero hay un par de puntos importantes en este capítulo 36 que vamos a extraer del texto, mientras vemos lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman y también para quienes le rechazan. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.